días, que el Señor les bendiga. Un domingo más estamos para compartir y este domingo es especial porque tenemos la cena del Señor, la comunión de poder estar todos juntos, así que si todavía no preparó su copita, su pan, lo puede ir preparando y disfrutando de la alabanza del Señor. Este es el día que hizo el Señor y nos alegramos, nos gozamos en la presencia de este Dios tan maravilloso, tan bueno. Y al final de todo, junto con Adriana, vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Quiero compartir un versículo de la palabra de Dios y hablar en este día un tema tan importante que es la condición natural del hombre. Cómo hoy estamos viviendo, qué es lo que estamos siendo afectados y cómo nosotros como hijos de Dios necesitamos estar preparados y vivir un tiempo diferente a lo que el mundo está hablando, lo que el mundo está compartiendo y entendiendo que son los diseños que Dios tiene para con nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces tenemos que entender que hay una palabra que es viva, que es eficaz y es poderosa, y es la palabra de Dios. Es lo que hoy queremos compartir. La palabra que Dios tiene para con nuestras vidas y lo que Dios quiere hablarnos a través de esa palabra. El libro de Efesios es la lectura bíblica que vamos a compartir en el capítulo 2 y son 3 versículos que vamos a estar leyendo y vamos a estar profundizando en esta palabra. Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Quiero compartir la palabra y leerle este versículo de la Biblia que dice: Antes ustedes estaban muertos a causa de sus desobediencias y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, desobedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, quien el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Esto dice la palabra de Dios. El mundo, nos damos cuenta que está en una crisis. Hay una crisis económica, hay una crisis moral, hay una crisis política, hay una crisis social. Y cuando nosotros miramos todo esto, nos damos cuenta, cuando buscamos el factor más común de esta crisis, es el mismo hombre, es el mismo ser humano. Entonces tenemos que darnos cuenta que el hombre, que es el ser más importante del planeta, podemos decir que el hombre es el ser más importante del universo, porque hasta ahora no se ha encontrado vida en ningún otro planeta, sino que el único ser más inteligente está viviendo en esta tierra. ¿Y cómo podemos explicar la crisis que está sucediendo? Es porque el hombre se ha alejado del diseño y de la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros podemos encontrar es lo que la corriente de este mundo nos está diciendo o nos quieren enseñar o nos quieren llevar cada día a entender lo que la palabra de Dios nos declara para que nosotros podamos vivir un tiempo diferente y entender que dentro del diseño y de la voluntad de Dios, lo que Dios anhela y desea es que nosotros podamos vivir sabiamente delante de su presencia. Acuérdese que hay una palabra que Pablo le dice a Timoteo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nosotros vamos a la palabra, ahí nos damos cuenta
que el Señor nos habla muy diferente al sistema de esta tierra, al sistema de este mundo. Y cuando nosotros miramos la palabra, podemos entender que nos equivocamos muchas veces y salimos fuera del plan que Dios tiene para con nosotros. El primer versículo, ¿se acuerda que leímos? Que está en Efesios capítulo 2, en el verso 1, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Estábamos muertos en el pecado. Estar muerto al pecado es no entender la voluntad correcta que Dios tiene para con nuestras vidas. Estar muerto al pecado es cuando nosotros salimos fuera de la voluntad y del diseño que Dios tiene aún desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él nos santificó, nos purificó y nos escogió para que pudiéramos vivir santamente delante de la presencia de Dios. Seguir la corriente del mundo es salir fuera del diseño y de la voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pablo habla de Satanás o habla del diablo, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un príncipe, hay alguien que está gobernando en este tiempo, y ese príncipe se llama Satanás, quien nos quiere alejar cada día de la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Cuando hablamos de la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Caminar en el diseño de Dios y en la voluntad de Dios es que nosotros podamos cada día obedecer la palabra, entender que Él nos ama y Él nos perfecciona a través de la voluntad divina que Dios tiene para con nuestra vida. En este tiempo nosotros tenemos que entender que opera un espíritu, y ese espíritu que está operando en el mundo es el espíritu de desobediencia. Y ese espíritu viene a través del sistema, lo que nosotros podemos escuchar a través de la radio, de la televisión, de los maestros, aún de la ciencia, porque la ciencia equivocadamente está saliendo fuera de los parámetros que Dios tiene para con nuestras vidas. Podemos escuchar un montón de cosas, pero nosotros tenemos que ir cada día a la palabra. Y esa es la palabra que nos educa, es la palabra que nos enseña. Cuando nosotros podemos profundizar en la palabra. ¿Y qué son los que vienen a nuestra vida? Son los deseos de la carne, que no nos deja vivir conforme a la voluntad y a lo que Dios tiene para con nosotros. En el libro de Efesios, en el capítulo 1 y en el verso 20, dice: el poder de Dios que resucitó a Cristo es quien transforma nuestras vidas y quien nos hace vivir una vida de victoria. Cristo, que resucitó entre los muertos y que tiene vida y que está intercediendo por nosotros, en esa resurrección Cristo nos sentó en un lugar de privilegio que se llama en los lugares celestiales. Estamos sentados juntamente con Cristo para vivir conforme al propósito de antemano que Dios preparó para nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de propósito, tenemos que entender, como dice el libro de Jeremías: antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hoy en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que antes que nosotros naciéramos también Dios tiene un propósito con nuestra vida. Antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros. Por eso Pablo, cuando habla, dice: conforme el espíritu que opera en los hijos
de desobediencia. Está hablando a aquellos que conocen la palabra, pero que no hacen la voluntad, porque está hablando a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que creyeron en la palabra, que obedecieron la palabra, pero que un día por diferentes cosas salieron fuera del diseño y del conocimiento que Dios tiene para con nuestras vidas. Como hijos de Dios, nosotros necesitamos hacer los deseos que Dios tiene para con nuestra vida. Hay algo que lucha interiormente dentro de nosotros y son los deseos de la carne. El deseo de la carne nos aleja fuera de los principios espirituales que Dios nos da por medio de la palabra. Acuérdese que cuando Pablo está hablando de los hijos, está hablando de los hijos maduros, de los hijos que tienen el conocimiento de esa palabra que va a fortalecer nuestro espíritu, porque hay una palabra que es viva y una palabra poderosa para que nosotros nos podamos mover en esos principios espirituales que Dios nos enseña a través de la palabra. El príncipe de este mundo está operando en este tiempo. ¿Para qué? Para matar, para hurtar, para destruir. Pero acuérdese que Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y esa vida sea en abundancia. La potestad del aire, lo que opera hoy, esos deseos quieren venir sobre nuestras vidas para alejarnos de los principios espirituales. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, sé que el hombre natural puede operar bajo el espíritu del diablo, pero el hombre espiritual que está dentro de nosotros opera en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay tantas cosas que hoy se hablan. Por eso hablamos que la crisis es en lo moral, la crisis es en lo espiritual, la crisis es en lo económico. Hoy el diablo está operando en todo el mundo, pero los hijos de Dios tenemos una palabra que es viva y en esa palabra nosotros podemos cada día caminar en lo que Dios nos quiere enseñar por medio de lo que Él ha planeado para nuestras vidas. En la antigüedad, cuando el hombre pecaba, venía como una ira de Dios sobre ese lugar. Lo podemos ver en el tiempo de Noé. En Génesis, en el capítulo 6, que es en el principio. En el principio del Génesis ya podemos encontrar que el hombre se había descarriado, el hombre había buscado diferentes cosas para no hacer la voluntad de Dios. Lo encontramos también en el tiempo de Abraham, en esa ciudad sodomita como Sodoma y Gomorra, que desobedecieron la palabra, se descarriaron de la voluntad de Dios y no caminaron en lo correcto. Hoy también nosotros vivimos en este tiempo donde necesitamos entender la voluntad y el diseño de Dios, lo que Dios nos habla por medio de la palabra para que nosotros nos encaminemos. El libro de Hebreos dice que no sea que nos deslicemos, nos podemos deslizar sin darnos cuenta y alejarnos de lo correcto, alejarnos de lo que Dios tiene para con nuestra vida. Caminar en la naturaleza divina que Dios tiene para con nosotros es caminar en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo puedo hacer yo para caminar en lo correcto que Dios tiene para con nuestra vida, obedeciendo la palabra de Dios? Jesús lo dijo de esta manera: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces todo lo que ustedes pidan a Dios les será concedido, les será hecho. Cuando yo voy a Dios en oración, cuando voy a Dios, al Padre, Él puede responder mi ruego, Él puede escuchar mis oraciones, Él puede escuchar mi súplica.
Vio que cuando dice la palabra de Dios, si dos se pueden poner de acuerdo, todo lo que pidiere al Padre en mi nombre será hecho. Cuando yo me puedo poner de acuerdo al diseño de Dios, no a mis caprichos, no a lo que son mis pasiones, no a lo que es mi deseo pecaminoso, lo que está dentro de mi carne, sino a lo que Dios ha diseñado y a lo que Dios tiene para con nuestra vida. Este es el tiempo donde nosotros podemos ir a Dios, buscar a Dios, entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Estar bajo el dominio de la carne es estar bajo el deseo de Satanás, es estar bajo el deseo pecaminoso, lo que el diablo quiere llevarme cada día. Pero estar bajo la voluntad correcta de Dios es la palabra que me santifica, es la palabra que me purifica, es la palabra que hace que yo pueda vivir cada día confiado en lo que Dios tiene para con mi vida. Lo que leímos al principio, la palabra de Dios nos enseña qué es la ira de Dios. Es cuando podemos definir nosotros lo que significa la determinación que Dios nos enseña por la palabra. Limpiarnos, santificarnos, purificarnos, que la palabra de justicia pueda venir sobre nuestra vida. Ser justo, no a nuestra justicia, sino a la justicia de Dios. La justicia de Dios es genuina, es real, es verdadera. Cuando yo vivo en esa justicia, yo puedo entender lo que Dios ha planificado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios planificó un camino que es extraordinario. Por eso Jesucristo vino a esta tierra en carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él en carne pudo experimentar, para que nosotros podamos entender que yo también puedo vivir en la carne, pero haciendo la voluntad de un Dios todopoderoso. Como decíamos al principio, Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Hay una autoridad que está en nuestra vida. A través de esa autoridad nosotros podemos vencer la tentación, podemos vencer al diablo, podemos echar fuera todo espíritu de temor que está en nuestra vida para que podamos vivir confiadamente en la voluntad y en lo correcto que Dios nos enseña a través de la palabra. Cuando yo voy a la palabra, su justicia, su santidad me enseña a que yo pueda cada día entender que hay una eternidad reservada, que hay algo eterno que Dios preparó para que yo pueda vivir en la dimensión de Cristo. La condición que Dios me enseña para que yo pueda hacer la voluntad de Dios y entender el diseño que Dios tiene para con nuestra vida. Y cerrando esta palabra, quiero que podamos ir al libro de Efesios, ahí en el capítulo 2, en el verso 5, en el verso 6 y en el verso 7, ahí tenemos una palabra que es hermosa para nuestra vida. Y ahí tenemos que la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros podemos vivir y entender lo que Dios nos habla a través de la palabra. Quiero que lo podamos leer en el capítulo 4, dice, del capítulo 2, acuérdese que estamos leyendo el capítulo 2 del libro de Efesios, dice: pero la piedad de Dios es grande, inmenso en su amor hacia nosotros. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, Él nos hizo revivir junto con Cristo. La salvación es pura y nos da la generosidad de Dios, porque nos resucitó y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Él perdona nuestros pecados, Él perdona nuestra iniquidad, para que yo pueda vivir en esa victoria,
pueda vivir en la autoridad que Dios me ha dado. Acuérdese lo que dijo Jesucristo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad que el Señor me da es para que yo pueda vivir con poder, con gracia, bajo el poder del Espíritu Santo. Y entender que en este tiempo Dios nos da una unidad. En esta unidad yo puedo caminar con Cristo y saber que a través de esa palabra Él nos hizo más que vencedores. En Cristo hemos vencido al mundo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo ya Cristo lo venció por nosotros. Ahora nosotros tenemos que vencer nuestro enemigo número uno, que es nuestra propia carne, nuestros deseos que están interiormente y que no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer en lo espiritual, para que yo pueda caminar en lo que Dios ha determinado para con nuestra vida. Este es un día de victoria y aprovechamos que nosotros podemos entender la palabra de Dios, y cuando profundizamos en la palabra podemos vivir en lo correcto que Dios nos da y lo que Dios determina para con nuestra vida. Podemos vencer todo mal, podemos vencer todos los deseos que están dentro de nosotros y tomar la palabra que Dios nos ha dado. Y vamos a vencer en nuestra familia, vamos a vencer con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque le podemos enseñar la palabra, no lo que el mundo le enseña, sino lo que la palabra determina para con nuestra vida. Y ahí están los secretos espirituales. Por eso Dios dice: si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, quiere decir que yo la hago, que yo la vivo conforme eso que Dios ha determinado. En la antigüedad Dios le enseñó, ¿se acuerda cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo? Pero le dice: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde conforme todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy el Señor lo dice claro en el Nuevo Testamento: si ustedes permanecen en mis palabras, pero mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que pida será hecho. Y hoy nosotros tenemos esa bendición de Dios. Cuando nos unimos, cuando clamamos, cuando suplicamos, cuando estamos intercediendo en la presencia de Dios, Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestras plegarias. Él puede saber que cuando vamos en oración, Él responde a nuestro ruego. En esta mañana queremos orar y pedir que Dios intervenga en nuestras vidas para que luego podamos participar de la cena del Señor. Allí donde está usted en este mismo momento, vamos a pedir que Dios nos dé esa fuerza espiritual para vencer toda tentación, para vencer todo lo que el enemigo nos quiere poner, todo miedo, todo temor, y confiamos en la presencia misma de ese Dios todopoderoso. Oramos a Dios. Dios bueno, Dios de misericordia, confiamos en tu poder, confiamos en tu presencia y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tu palabra no cambia ni cambiará, sino que permanece por siempre y para siempre. Y en esta hora nos aferramos a la palabra y creemos en lo que tú has diseñado y has preparado para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Adoramos al Señor y en algunos minutos más estamos compartiendo la Santa Cena y la comunión todos juntos en la presencia del Señor.